Don Axel Kaiser, bienvenido hasta su casa. Encantado, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, Axel Kaiser es un autor prolífico, chileno. ¿Qué tienes? Vas a cumplir 45 años y el libro 46 lo vas a tener casi por ahí. No, tienes por lo Oh, menos ya una docena de libros, sí que tienes, ¿no? sí, por ahí estoy cerca. Una docena de libros y el último es, bueno, estás especializado en hacer amigos en tus libros, ¿verdad? Y en este Sí, último vas a hacer más amigos aún. Nazicomunismo, exactísimo, eso es. ¿Por qué marxistas, leninistas y nazifascistas son gemelos ideológicos? Que lo acabas de publicar en Ariel, en la editorial Ariel. Ya está disponible en su versión web, perdón, en su versión digital y en su versión analógica. Yo tengo la digital aquí. sí, se va a Eh, publicar ahora en España también, se va a publicar en toda América Latina. Partimos en Chile, sí, desde que salió está número uno en venta. Viene recomendado por María Corina Machado, y fue un lanzamiento muy exitoso que hicimos acá. Vamos a hacer en Argentina, probablemente Colombia, México, España y así. Así que el libro está dando mucho que hablar y bueno, plantea un tema que al menos en español de esta forma no se había tratado. bueno, además, fíjate, hace unos años se publicó este libro, Lenin Sí, y el Hitler, de Peligiani, que es me- los dos me- rostros del totalitarismo, y yo le dediqué esta muy reseña. citado, lo tengo muy citado acá. Y también Yo- tengo a ese artículo, ¿cuál es? No lo conocía. Ese también Este es es de... mío, este lo publiqué en Libertad Digital cuando yo trabajaba de jefe de opinión de Libertad Digital, se llama Nazismo y Comunismo, Hermanos de Sangre, y lo Bueno, mira, publiqué. Y pero hubo gente que decía, ¿cómo se te ocurre? Son incomparables, qué aberración. ¿Qué hacemos, sí, Axel? eso es lo impresionante. De hecho, yo abro el libro, la introducción, con una reflexión de Peter Singer, el profesor de la Universidad de Princeton, que escribió una pequeña biografía de Marx para Oxford University Press, y donde Peter Singer plantea una pregunta que es bastante evidente, pero que viniendo de un gran intelectual que no es conservador, sino todo lo contrario, resulta más pertinente, y que es, ¿por qué, dice él, si el nazismo y el comunismo son fenómenos idénticamente criminales, y en este caso él se refiere a Hitler y Stalin, ¿por qué hay una diferencia de trato tan profunda eh, en cuanto, digamos, se mide la forma en cómo se habla del nazismo y la del comunismo? ¿Sí? ¿Por qué hay esa diferencia de trato? Nos parece como normal y hasta casi positivo el comunismo, pero el nazismo es absolutamente deleznable y no tiene nada bueno y todo lo demás. Que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero en lo que no estoy de acuerdo es en por qué existe este doble estándar. Y el mismo Singer ofrece una respuesta que me parece muy acertada, no completa, pero sí acertada, y tiene que ver con que él dice, bueno, los dos son ideologías criminales, totalitarias. Stalin no se puede decir que fue menos sanguinario que Hitler, incluso más, pero el comunismo habla de ciertos instintos morales universales de los seres humanos, esta cosa de la solidaridad, esta cosa de la igualdad, cuestiones que no hace el nazismo. En cierto sentido, el nazismo es una ideología totalitaria y criminal, pero es mucho más honesta que el comunismo, porque te dice lo que busca de manera directa, ¿ya? Que es obviamente el gobierno de esta raza superior sobre las demás y eventualmente incluso el exterminio de razas inferiores, particularmente la raza judía. Entonces te pone en guardia desde el principio, ¿ya? No es una utopía genocida inclusiva. En cambio, el comunismo es una utopía genocida inclusiva, que habla de la igualdad para todos los seres humanos, es internacionalista, es mucho más una criatura de la, hasta cierto punto, ilustración del pensamiento racionalista que lo que fue el nazismo. Eh, y, y eso hace que suene bien el comunismo, que de Claro, alguna manera la gente sienta, esto lo dice Raymond Aron, que el comunismo se presenta de una manera tal que hace sentir como que el asesinato de millones de personas es justificado porque la idea es demasiado buena. En cambio, el nazismo no. exacto. Pero esa sería la diferencia. En el resto, ¿qué es lo que Bueno, importa?
No, porque si yo voy a matarte a ti porque creo que te va a ir al cielo, si voy a matarte a ti porque quiero hacer sufrir a tu familia, la verdad es que el hecho es el mismo. Soy igualmente un criminal. Bueno, de hecho aquí dices algo que va a generar polémica, evidentemente, que es, en cierto sentido, el comunismo es más perverso que el nazismo y es precisamente por eso, porque trafica con los más grandes ideales, mientras que el nazismo no engaña a nadie. Dice, vamos a por ti, te Sí, vamos a exterminar. correcto. Tú no tienes salvación, tú no puedes convertirte, tú estás muerto. No hay flautista de Hamelin en este cuento, mientras que los otros, eso es, cuentan con la ilusión de los que más necesitan ilusión muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que Sí, incluso es también más perverso por este lado, por jugar con la ilusión, pero también porque justifica la psicopatía. Y el Lenin, Lenin, él es el que da rienda suelta a lo peor y a los peores instintos porque sabe que de otra manera jamás podrían conquistar el poder. Y entonces ponen a los peores al mando del caos y que generen el terror y el miedo. Y a partir de ahí se impondrán ellos, ¿no? bueno, Lenin es el fundador del totalitarismo Exacto. moderno. Y ahí hay un gran libro, bueno, hay varios, por supuesto, pero que es de Stefan Cortot, que fue el que publicó y editó el libro negro del comunismo, que lo publica originalmente Harvard University Press en inglés, Mm. donde se da cuenta de los crímenes, ¿no? De los regímenes totalitarios marxistas en el mundo. Eh, y él explica muy bien, también en el libro del libro negro, cómo Lenin es el precursor de los totalitarismos modernos y fue el maestro, en cierto sentido, de Hitler y de los nazis. Y que los campos de concentración soviéticos, Lenin fue el primero en crear campos de concentración Exacto. en el siglo XX. Los campos de concentración soviéticos sirvieron de ejemplo y modelo para los campos de concentración nazis. Es decir, los nazis se basaron en informes sobre los Exacto. campos de concentración soviéticos para construir sus campos de concentración. ¿Ya? El que también trata esto a fondo es Luciano Pelligiani en este libro que mostraste tú, el historiador italiano. Sí. En realidad te dice Lenin y Hitler son dos caras de la misma cosa. No hay una diferencia sustancial entre el uno y el otro. Es más, muchos vasos comunicantes entre tanto las ideologías como las figuras. Y otras personas que han tratado de esto, bueno, Ernst Nolte, el historiador alemán, que yo lo tengo citado ahí, que también generó mucha polémica en su minuto por decir, bueno, Sí. y no hay una diferencia sustancial entre comunismo y nazismo como para decir uno es bueno y el otro es malo, sino que en esencia responden a patrones que son compartidos, ¿no? A patrones de pensamiento que son compartidos. Mm. Lo mismo Hannah Arendt, comparando el estalinismo con el nazismo. Bueno, Karl Popper en La Sociedad Abierta de sus enemigos también, por mucho que de manera bastante, me parece a mí, eh, injustificada, elogia la personalidad de Marx, pero termina diciendo que el nazismo, perdón, el marxismo es una ideología totalitaria y señala claramente que el padre intelectual de estas ideologías, tanto del racismo biologicista nazi como de la idea materialista dialéctica de los marxistas es Hegel, ¿ah? Y que de ahí viene esta teoría, ¿no? de la historia de la humanidad, como la historia de la lucha de clases por un lado, la historia de la lucha de razas por el otro lado, que es básicamente lo que plantean los nazis, es lo mismo que plantean los comunistas, solo que lo pasan a las razas en vez de a las clases sociales. Eh, y, Bueno, y es que por, y además, por- sí, fíjate, sí, dime. Axel, hay una cuestión ahí con Lenin, que lo que causa asombro es el blanqueamiento por el apartamiento que ha sufrido, hemos sufrido, del que se ha beneficiado el Lenin, ¿no? Porque el malo era Stalin. No, 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 no. El que crea los campos es él. Y el que crea política de exterminio basada en el odio es él. Y hace cosas que no hizo Hitler. Lenin, hay un momento en la guerra civil que hay pueblos que se están muriendo de hambre y él dice, Sí. perfecto, que se mueran de hambre porque necesitamos que estén en situación de extrema supervivencia y animalidad para o bien que se alcen ellos y exterminen a las fuerzas reaccionarias o que nosotros nos impongamos. Él mismo era el gran partidario del cuanto peor mejor. Y eso Hitler jamás lo hizo con los alemanes, salvo al final, que es cuando considera que Alemania no está a la altura
de Sí, sumisión histórica y ordena la aniquilación de Alemania. Pero Lenin lo hizo al principio, Lenin lo con hizo al el propio principio. pueblo. Correcto, Lenin desarrolla una política de hambruna deliberada en Rusia que llega a costarle la vida a 5 millones de personas, que mueren de hambre de manera estrepitosa, porque él concebía que la piedra angular de la estructura social rusa que tenía que terminarse con la revolución estaba fundada en la propiedad de los kulaks, en la propiedad agrícola, digámoslo así, de estos terratenientes y, y el respaldo que encontraba esa propiedad también en el cristianismo, en la religión. Y él, de hecho, antes de la Revolución Rusa, cuando hay una de estas hambrunas que a veces ocurrían por razones de clima y cuestiones así en Rusia y en otros lados, él es partidario de que la gente se muera de hambre y no llegue ayuda del gobierno, los que se están muriendo de hambre en esta época era el zar todavía, porque él dice que en la medida en que la gente se muere de hambre en los campos, pierde la fe en Dios y Eso que es. uno de los propósitos, claro, de ello es destruir esa alianza entre la estructura o la superestructura religiosa, para decirlo en términos marxistas, y la institución de la propiedad. Y él es el que antecede y le da la lección a Stalin, que después condena al hambre a 4 o 5 millones de personas, algunos calculan 9 millones de personas en Ucrania, deliberadamente, ¿no? Hay una película, se llama Mr. Jones, si no mal recuerdo, sobre un Sí. corresponsal que hace todo este estudio y que es histórica. Y que la gente la vea, yo lo recomiendo porque hay muy pocas cosas hechas sobre los crímenes del comunismo, muchísimas sobre el nazismo, pero sobre los crímenes del comunismo muy pocas a nivel Claro. cinematográfico. Bueno, es que esa es otra de las cosas que han dicho algún intelectual de los que se han ocupado de denunciar que son hermanos de sangre. Y es, nos importa tanto y estamos tan activos en la lucha contra el nazismo porque tenemos imágenes de Auschwitz, pero no tenemos de Colima. No tenemos imágenes de Colima, no tenemos imágenes del Gulag. La gente, de hecho, no sabe qué es Colima. ¿Qué es eso de Colima? No saben qué es. Eso es lo estremecedor, ¿no? Axel, en tu portada tienes a Lenin y tienes a Marx, al otro gran referente, ¿no? De la izquierda de los últimos 2 siglos, ¿no? Y vaya personaje como referente, ¿verdad? Es un tipo comido por el odio, resentido a más no poder, deshonesto intelectualmente, con un desprecio salvaje por la verdad. Bueno, en Sí, fin. Y hay un momento que bueno, dices, oye, ¿este lo han erigido en héroe a pesar de esto o precisamente porque él marcaba el camino a los demás de vosotros podéis hacer lo que queráis, pero la gente, sí, a la gente imponedle reglas. Esas reglas saltaoslas vosotros, no sé. es que esa es la patología cultural que vivimos en Occidente, que un personaje que fue intelectualmente un fraude, y aquí estoy citando literal a Eric Voegelin. Eric Voegelin, uno de los grandes filósofos alemanes del siglo XX, dice que Marx fue un fraude intelectual. Textual, ¿ah? Dice que fue un fraude intelectual. Y que ha sido tratado también por otros grandes intelectuales, como Bertrand Russell, como un fraude intelectual. No, no lo llamó así, pero Russell dice que Marx, su pensamiento estaba enteramente inspirado por odio, que no le importaba nada la verdad, que lo único que quería en el fondo era generar derramamiento de sangre. Y lo mismo dice Karl Jaspers, el gran filósofo alemán. A ninguno de estos les pueden decir, salvo a Voegelin, que era más conservador, pero a ninguno de estos otros les pueden decir que son de derecha, ni mucho menos. Bueno, dice que Marx también es un fraude intelectual, básicamente, que no le interesaba la verdad. Jaspers, que no era un investigador, que su método en realidad es el de un activista. A este personaje que no hizo ningún aporte, ni a la ciencia económica, ni a la filosofía, ni a la sociología, porque todo lo que dijo está mal y la mayoría de sus ideas angulares son absurdas. O sea, cuando tú analizas la teoría del valor trabajo, ya estaba superada antes que Marx terminara el Capital por los trabajos de Walras, Jevons y Menger. Estaba completamente superada. Y aparte, no la inventó él, lo tomó Ricardo, Smith y gente que estaba de antes que él. La teoría de la ideología es completamente ridícula. Esta idea de que la estructura económica genera, ¿no es cierto?, todas las ideas que dominan en la sociedad y que el burgués tiene que pensar como burgués y estamos en una matrix en que no podemos salir, salvo que te tomes la pastilla literalmente roja, la que te está ofreciendo Marx.
para ver la verdad y los únicos que la pueden ver son los marxistas. Realmente estúpida la teoría y sin embargo los intelectuales siguen creyéndola. Y la otra cuestión completamente delirante es su filosofía de la historia, que obviamente toma de Hegel y la adapta y la aterriza, sosteniendo que, bueno, la historia de la humanidad, esta historia de lucha de clases, sin ninguna prueba, porque es un reclamo que hace en distintas partes en el Manifiesto Comunista, es muy claro, y que en algún minuto va a venir esta utopía, lo dice junto a Engels, dice, va a venir, y Lenin dice lo mismo, va a venir esta utopía, este paraíso sobre la tierra, va a venir solo. Porque hay una ley de la historia que te va a llevar allá y van a desaparecer las clases sociales y van a fluir a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, cito textual, y cada uno podrá hacer lo que quiera, y si quiere en la mañana pescar, y después en la tarde cazar, y después dedicarse a leer y a conversar. No va a haber división del trabajo como la conocemos en el capitalismo, a nadie le va a faltar nada. Y eso es lo que tenemos que tomar en serio. Toda esta estupidez que es el marxismo la tenemos que tomar en serio. Obviamente tiene que tomarse en serio desde un cierto punto de vista, como quien toma en serio el Islam de Mahoma, pero no por eso nada de lo que haya dicho eh, uno puede considerarlo como cierto, ni mucho menos científico. Marx fue el profeta de una religión. Y Alucinantemente, Marx tiene el prestigio que tiene porque decía que él no hacía ideología, a diferencia de todos los demás, sino que él hacía ciencia y que lo suyo estaba escrito y que era inmanente, bueno, y que a diferencia de los socialismos utópicos previos a su advenimiento, lo suyo era ciencia. Y aquí, curiosamente, bueno, curiosamente no, significativamente, dices que el nazismo y el comunismo están hermanados por 5 puntos y el sí, primero de ellos es precisamente el antirracionalismo. Y sí, digo, expláyate efectivamente. ahí, Axel, porque mucha gente dirá, pero ¿cómo va a ser antirracional si esta gente lo que te vende es que el marxismo es científico? Si el socialismo que predican es científico, ¿no? Pero esa es la perversidad del marxismo, que todo lo que propone narrativamente, o casi todo, es totalmente contrario a lo que busca en realidad y a lo que es en realidad la doctrina. Y eso Revel, que había sido comunista, Jean-François Revel lo tengo citado, lo explica muy bien. Bueno, es lo mismo de Orwell, ¿no? La rebelión en la granja y 1984. O sea, invierte los conceptos, los trastocan. Ahora, ¿por qué dice Marx que su socialismo científico? Porque supuestamente ellos han descubierto la ley de la historia. Es una ley como las leyes de la física. ¿Ah? Y tienen acceso, nunca explican cómo, a ese conocimiento. Por eso los gnósticos, la gnosis, tienen acceso a un conocimiento privilegiado, a la mente del universo, por decirlo así, que solo los marxistas pueden ver, a la que pueden acceder, y que han descubierto que la ley de la historia es esta ley de la lucha de clases, es una ley de la materia que obviamente transita en esta dinámica dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, que esto lo toman de Hegel, solo que Hegel lo hablaba en términos idealistas, ellos lo bajan al terreno materialista, y la gran crítica que le hacen a los socialistas utópicos es que ellos no entienden la ley de la historia y por eso rechazan, porque había varios de ellos que no estaban de acuerdo con la revolución armada, la guerra y el exterminio. Y Marx y Engels dicen, no, estos son utópicos porque creen que finalmente va a llegar sola el paraíso socialista. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es promover el exterminio, la guerra, la sangre. ¿Ya? Yo tengo muchas citas ahí de las intenciones genocidas del marxismo-leninismo. Pero lo curioso es que Hitler también tiene frases donde él dice que el nacionalsocialismo es científico. Y de hecho, cuando uno ve lo que trataron de hacer los nazis en todo lo que fue la experimentación biológica, ¿no es cierto?, con la raza superior y manipulando seres humanos y todo, ellos utilizaron la ciencia para darle una credibilidad de ese tipo a su ideología, pero lo que hacen, en verdad, los nazis, igual que los marxistas, es ideologizar la ciencia. Y No corromperla. y corromperla completamente. Y bueno, si los resultados no cuadran con la ideología, tanto peor para la realidad, ¿no? El, Y yo, el, el lisenquismo, famoso. el lisencoísmo, yo lo tengo en el libro explicado. Por ejemplo, los nazis, y aquí me basé mucho en von Mises. Von Mises trató este tema en profundidad en varios de sus trabajos. Hayek lo menciona y lo desarrolla, pero no tan profundamente. Pero von Mises lo trata mucho más a fondo. El tema del irracionalismo. Lo mismo Karl Popper cuando analiza el tema pero poco de otro ángulo, pero Mm. del marxismo. Pero
tú tienes que, por ejemplo, bajo esta teoría marxista de que existen distintas estructuras lógicas de la mente humana según tu clase social, ¿ya? Que los nazis toman y lo aplican a las razas. Entonces hay una estructura lógica de la mente que es propia de los burgueses y otra que es propia de los proletarios. La verdadera es la de los proletarios, la falsa es la de los burgueses. Los burgueses están, de nuevo, engañados en esta Matrix y por definición, al ser burgués, van a tener que defender el orden capitalista, salvo que se hayan tomado la pastilla roja que les ofrece Marx. Y entonces no te explican cómo ellos pueden ver toda la verdad, ¿no? Y con este argumento, ¿por qué es irracionalista? Porque con este argumento lo que a ellos hacen es destruir la unidad de la razón humana y hacer imposible que tú los puedas refutar. Porque Claro. si tú estás discutiendo con ellos y tú eres un burgués, la respuesta es: tú, en tanto burgués, solo puedes pensar como burgués y por lo tanto no vas a estar de acuerdo con la revolución proletaria, porque estás defendiendo tus intereses debido a que la estructura económica determina tu superestructura ideológica. Entonces, Bueno, y además estás condenado a pensar así. hay una Y no cuestión me ahí, puedes demostrar Axel. nunca que yo estoy equivocado. Es como Claro. decirte, tú por tener Eso es. pelo blanco, no puedes estar, no puedes tener nunca la razón. Yo, en cambio, que, no sé, tengo pelo todavía no blanco, o nunca lo voy a tener blanco, entonces sí puedo ver todo. Los nazis hicieron lo mismo, pero lo aplicaron a los judíos y los arios. Y fíjate, esto es importante que la gente lo sepa. La consecuencia práctica de esto fue que los arios depuraron toda su ciencia de los científicos judíos, entre los cuales se les fueron 27 premios Nobel. Alemania era el país con más premios Nobel eh, de todo el mundo y tenía más que Estados Unidos e Inglaterra juntos a principios del siglo XX. Se les fueron, depuraron sus departamentos de ciencia, no solo los científicos, mucha otra gente. Y lo mismo hicieron los comunistas, pero con los burgueses. O sea, los nazis, por ejemplo, atacaban a Albert Einstein por haber sido judío y decían que su ciencia era judía y no era una ciencia aria. De nuevo, en esta lógica de que hay una racionalidad aria y una racionalidad judía, y la verdadera es la aria y la falsa es la judía, y que la raza determina la racionalidad. Y los marxistas en la Unión Soviética atacaban a Einstein porque era burgués, bajo la lógica de que como era burgués tenía una racionalidad burguesa y una ciencia burguesa. Y la ciencia materialista dialéctica no podía ser la de Einstein en la física porque tenía que venir más del mundo del proletariado, no podía ser tan abstracta, tan matemática, tan todo eso. Entonces yo tengo todo eso citado en el libro. Es increíble la identidad, lo iguales que son. Y ese es el irracionalismo o el antirracionalismo, que es este relativismo epistemológico de marxistas y nazis, que lo comparten de manera completamente idéntica. Bueno, no, y además, Axel, esto lo que hacía además es que condenaba, es decir, ellos querían que sus decisiones fueran absolutamente irrefutables y, por ejemplo, al judío no le daban escapatoria. Tú no te puedes, antes, el judío, el antisemitismo religioso decía, conviértete y se te acaba el problema. Con Claro, la racialización del problema, la cientificación del problema, se acaba. No hay, de hecho, claro, porque, solución que no sea del exterminio. claro, porque el conflicto religioso tiene que ver con una idea de que hay una verdad trascendente, ¿cierto? Y que si tú crees en los falsos dioses, obviamente no estás accediendo a esa verdad trascendente, pero tú tendrías en principio como ser humano la capacidad de llegar a esa verdad trascendente si te conviertes a la fe verdadera, ¿no? Que está mal porque es súper iliberal y todo, pero por último tú tienes esa salida. Pero en este caso, como tú estás completamente determinado por tu raza o tu clase social, en el caso del marxismo, tú no puedes salirte de tu lógica. Tú ya fuiste, la materia determina el pensamiento, eso es. Ya la condición material socioeconómica, las fuerzas de producción, por un lado, y la raza por el otro. O sea, tu ADN determina tu pensamiento, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y si tú resulta que eres un ario y no estás de acuerdo con los nazis, entonces te tratan de traidor. Lo mismo le pasa a los comunistas. Si tú eres un proletario y no estás de acuerdo con su causa o con su religión política, como las llama Emilio Gentile, que dice que todas estas son religiones políticas, bueno, entonces tú eres un traidor y ahí te tienen que ejecutar. ¿Ya? Entonces, es esa pretensión de verdad absoluta, de que la verdad empieza con Karl Marx, termina con Karl Marx y es completamente incuestionable. De ahí viene que Eric Voegelin, que lo tengo citado en el libro, los califique, también las califica como religiones políticas, como un fraude intelectual a Marx. Y él compara al socialista marxista, el buen socialista, dice Voegelin, no tiene derecho a preguntar, no puede cuestionar nada de lo que diga Marx, tanto como el oficial de las SS,
no puede cuestionar ni preguntar nada que le diga su superior jerárquico nazi y los equipara. Si la gente cree que, y la izquierda me ataca como si yo hubiera inventado todas estas comparaciones, la verdad es que hay un montón de literatura de grandes pensadores que ha trazado el paralelo entre los comunistas y los nazis. Lo que pasa es que es desconocido, ¿ya? Y yo me di un trabajo de ir a fuentes primarias que te van dejando bien en evidencia también la identidad entre ambos. Eh, pero es muy importante que la gente lea este libro para salir de toda esta farsa de que el comunismo es algo de alguna manera positivo. Y fíjate que yo se lo he dicho en varios medios de prensa a gente de derecha. Nosotros tuvimos una candidata del Partido Comunista en Chile a la segunda vuelta con José Antonio Kast recién. Y 5 millones de personas votaron por ella. Cuando yo les digo 5 millones de personas votaron por una candidata nazi. Hasta la gente derecha queda impactada. Dice, pero ¿cómo puedes Claro. decir eso? Pero ¿por qué? A ver, si ser comunista y de un partido que además explícitamente defiende el marxismo-leninismo, el Partido Comunista Chilena abiertamente en su declaración de principios incorpora el marxismo-leninismo, que es una ideología genocida. Digo, ¿por qué te choca si te digo nazi y no te choca si te digo comunista? Porque el trabajo de lavado de imagen del comunismo ha sido tan intenso durante tantas décadas que hemos normalizado a partidos, a políticos y ideologías que son genocidas y criminales del mismo nivel que el nazismo. Lo que Y tú sin embargo, denuncias aquí, ahí está. hablando de la aceptación cultural del comunismo, Exacto, fíjate, te lleva a que haya habido un político que de hecho no ha sido el peor de Ecuador, llamado Lenin Moreno. Es sí, inconcebible que subiera al poder un Hitler moreno. Inconcebible. O que claro, en una claro. tertulia, en España el otro día salió una tertuliana que tuvo la indecencia de, bueno, se ha especializado en defender el chavismo. Y salió un venezolano diciendo, no, no, yo no debato con esta mujer, porque no debato estas cosas. Y los demás se escandalizaban y yo decía, seguro que si sale uno diciendo, soy nazi y quiero exterminar a los árabes que haya en Europa, nadie concebiría, ah, sí, no, le voy a dar aquí un espacio a este señor para que desarrolle sus ideas. El doble rasero es sangrante entre estos hermanos de sangre y además no se tiene en cuenta esto otro, Axel. Es que, ya que les gustan tanto los números, son los reyes de las estadísticas, las falsean, claro, pero dado que les gustan todos los números, el comunismo se ha cobrado infinitas más vidas que el nazismo. Infinita, bueno, se las sigue cobrando porque el comunismo sigue existiendo, a diferencia de lo que pasó con el nazismo o con el fascismo, ¿no? Que fueron felizmente derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Pero los demás han seguido contando muertos, siguen contando muertos. Sí, Aquí no sí. pasa nada. Y como te digo, tiene mucho más aceptación a nivel transversal por esta retórica fraudulenta y porque la intelectualidad occidental en general es de izquierda y comparte la intuición básica de la utopía comunista, ¿sí? ¿Para qué andamos con cosas? Y eso ha Exacto. contribuido a legitimar en las universidades, en Hollywood, en todos lados, a los marxistas. Y piensa tú, ¿cuántas películas hay mostrando la realidad de Lenin? Yo no conozco ninguna. Occidentales como blockbusters así importantes, ni una. Nadie muestra cómo Lenin organizó la Checa y fusiló, hizo exterminar directamente a cientos de miles de rusos, cómo capturaban a los familiares, niños, Como él mujeres, pedía cuotas, a él le daba igual, no quería inocentes o culpables, no que reparen en quería eso. cuotas de exterminio. Eso es, eran Eh, cuotas de exterminio, exactamente. Latzi, que era uno de los altos ahí encargados de la Checa, llega a decir que nosotros estamos exterminando a la burguesía como clase. Ese Exacto. es el terrorismo purificador, la idea de que tú el mal del mundo lo puedes solamente erradicar si tú exterminas sectores completos de la población, que era lo que los nazis pensaban los judíos y los comunistas de los burgueses. Exacto. Axel, otro punto de estos cinco de los que hablas en nazicomunismo, que es importante y que dices que identifican a las dos ideologías del siglo de la megamuerte, ¿no? Es el antiindividualismo o colectivismo y hay que vincularlo mucho al anticapitalismo o socialismo. Y aquí es donde a mucho zurdo que diría Milei le da un ictus, ¿no? ¿Pero qué decís si son? Oigan, eh, eh, ¿yo qué culpa tengo de que Hitler dijera a las personas no nacen socialistas, sino que ante todo hay que enseñarles cómo hacerse tales? O que Goebbels dijera, nosotros somos socialistas, somos enemigos mortales del actual sistema económico capitalista. Hitler también. Yo no soy solo el vencedor del marxismo, sino su realizador.
¿qué culpa tenemos, ¿no? De que Sí, ellos se lo que pasa, llamaran nacionalsocialistas y que además hoy en día, que lo vienes tú aquí a decir también, si te fijas en los grandes referentes de la izquierda, Cuba, Venezuela, China, ¿qué componente tienen? El nacionalismo. Es decir, lo que les separaba del fascismo ahora ya ha desaparecido. correcto. Sí, por eso tiene una identidad muy fundamental con el nazismo. Tal vez no ponen énfasis en la cuestión racial, que eso es lo que haría una diferencia importante en el discurso. Eh, pero la verdad es que ese anticapitalismo es profundamente propio también de la ideología nazi, y esto lo explican Hayek y Mises con mucha detención. Eh, Especialmente en Caminos y Servidumbre, Hayek ya señala, ¿no?, que el nazismo es un movimiento socialista genuino y que es como un resultado de las tendencias antiliberales que se habían desarrollado en el siglo anterior o los siglos anteriores en Alemania, y que básicamente todo este socialismo de cátedra que existió en el siglo XIX sentó las bases para la ideología totalitaria nazi en materia económica. Yo tengo el capítulo del libro sobre anticapitalismo de los nazis es uno de los más largos, si no el más largo del libro, y es el que más le duele a la izquierda, en cierto sentido. Y eso es curioso porque te habla de la religión que a ellos los mueve, la pseudo religión que los mueve, cuando tú consideras que si los nazis hubieran sido realmente capitalistas, significa que habría habido libertad económica y propiedad privada en la Alemania nazi, cosa que no habría habido en la Unión Soviética. Lo que al mismo tiempo daría cuenta que los nazis eran mucho menos represivos que los comunistas. O sea, que tenías espacios de propiedad, que es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se les olvida eso a lo absurdo, ¿no? De libertades y de acción que no tenías bajo Stalin o bajo Lenin. Entonces, si es que es cierto que los nazis eran capitalistas, entonces también es verdad que los nazis eran mucho menos malos que los comunistas. No solo porque la economía habría sido más próspera, sino porque, como digo, se habría respetado más al individuo bajo la Alemania nazi, habría sido menos totalitario que el mismo comunismo de los soviéticos y de cualquier otro país. Pero no es así. Lo cierto es que, como yo muestro en el libro con muchas fuentes, eh, de partida de los 25 puntos que proclama Adolf Hitler el año 20, en materia económica, en todo lo que refiere a la economía, son completamente socialistas, desde nacionalizaciones hasta expropiaciones de tierras sin indemnización, prohibición y persecución de la usura o del interés, digamos, cuestiones de ese estilo que las puedes ver, y yo hago el ejercicio también en los 10 puntos del Manifiesto Comunista. Están prácticamente los 10 puntos que proponen Marx y Engels para acabar con el régimen capitalista, todos en la Declaración de Principios, con otro tono en algunos casos, pero están en la Declaración de Principios de los nazis. Y después, cuando tú examinas el pensamiento de Hitler, que efectivamente en un principio tenía un componente de darwinismo, en que había cierta simpatía por la competencia, porque sobrevivía la empresa más fuerte, pero después, al poco rato, avanza hacia la idea de una economía centralmente planificada, con una admiración enorme por Stalin y su sistema, y tienen como plan en Alemania copiar uno a uno el sistema soviético después de la guerra. Ahora, ¿qué ocurre? Que durante la guerra hay un pequeño grupo de empresarios que trabaja para el partido nazi, que les permiten producir, pero el dominio, si bien el derecho de propiedad está nominalmente en manos de estos empresarios, eh, las facultades del dominio son completamente ejercidas por el partido y por el Estado. O sea, tú no puedes usar y gozar y disponer de tu propiedad. No puedes. Sí es cierto que hubo algunos que ganaron dinero con esto, también muchos perdieron, otros que se resistían a las órdenes del partido les quitaban las empresas derechamente, pero tú tenías que producir lo que te decía Hitler, tú tenías que, y Hitler lo reconoce además ahí, tú tenías que vender lo que te decía, a quién él te decía, o el partido te decía, a los precios que te decían, pagar los salarios que te decían, y así sucesivamente. Entonces no tenías ninguna libertad de hacer nada. Por eso Pomí se explica que al final los dueños de las empresas eran una especie de subalterno, eran funcionarios administrativos del régimen. Los que Entonces, firmaban. claro, los nazis fueron un poco más, en ese sentido, astutos, más pragmáticos, porque en lugar de ellos estatizar todo desde el principio, que sí estatizaron muchas cosas, pero de estatizarlo todo,
dijeron, bueno, dejemos que los que tienen las empresas al final se conviertan en empleados nuestros. Mm. Y nosotros indirectamente expropiamos la empresa. ¿Ya? Y eso es lo que se Axel. llama la Mm, Marktwirtschaft, la economía de fuerza. ujú. ¿Ya? Ahora, Lenin tuvo que hacer la nueva política económica donde él reprivatiza muchas cosas que se habían estatizado, pide créditos internacionales, acepta ganancias y todo. Entonces yo digo en el libro, bueno, si los nazis por hacer esto los consideran capitalistas, Lenin también era capitalista. Porque el mismo Lenin dice, vamos a aceptar ciertos niveles de capitalismo. Textual habla de capitalismo. Y obviamente lo justifica con que es transitorio y es para sacar adelante la revolución. Bueno, y los chinos han aprendido esa lección y como lo fundamental al final en el comunismo es el poder, han Eso dicho es. a mí no me pillan en otra. Ya sé que funciona, entonces voy a dirigir el capitalismo. Voy a hacer un capitalismo de Estado aquí con las bases en manos del partido, ni siquiera del Estado del partido. Es como es todo la propiedad. Sí. En China El, es una broma, no existe y la que existe está en manos del partido. Entonces, ¿han aprendido es la un lección? sistema fascista, digamos, de Exacto, propiedad. no, es que es la materialización del sueño. Yo tengo Sí, un amigo corresponsal que dice, creo que China ha conseguido cuadrar el círculo totalitario y han generado ese sistema donde absorben los recursos que les permite, que les posibilita el capitalismo para mantener sus estructuras de vigilancia y de todo, pero con el control siempre en sus manos. Y sí. han sido más, como dices tú, más astutos. Han sido más astutos los chinos en ese sentido. Transitaron de esta economía miserable comunista que los tenía con los ingresos de la Europa del siglo XV bajo Mao. Un pueblo muriéndose de hambre, se murieron decenas de millones de personas, de hecho, por la revolución cultural. Eh, pero después, claro, empiezan a abrir espacio de mercado. Y hubo en algún minuto, por algunas décadas, de hecho, un genuino interés en liberalizar en China. Una cosa más tecnocrática, más moderna. Hasta Milton Friedman estuvo dando vueltas en China, juntándose con altos jerarcas del Partido Comunista, con el secretario general, ni más ni menos. Eh, y, y sin embargo, claro, después, sobre todo con Xi Jinping, la regresión totalitaria se produce, pero efectivamente ellos tienen un híbrido entre la propiedad privada dirigida desde el Estado, ¿ya? Con más No, no, y espacio. con las bases, si la moneda no está liberalizada, si la propiedad de la tierra tampoco está liberalizada, si al capital le haces imponer unas cláusulas donde lo sometes a los intereses, que ni siquiera el Estado no importa en China, es el partido. Ya está, has conseguido Sí, esa gran ahora, adulteración. ojo porque el crecimiento viene cayendo mucho en China, el Claro. crecimiento Bueno, es económico. que cualquiera se fía de las encuestas chinas, de las Ajá, encuestas de productividad, ¿no? exactamente. Y al que levanta la cabeza, de repente te viene un Ya, gran mogul de la comunicación y intenta considerarse autónomo y literalmente lo desaparecen. es lo que le pasó a Jack Ma. A Jack Ma, exactamente. Pero por eso es que yo no creo que China a la larga pueda desafiar a Estados Unidos si Estados Unidos no pierde su espíritu originario. A Europa sí, porque Europa está completamente esclerótica y no sirve para nada. Pero a Estados Unidos lo veo con su espíritu todavía muy emprendedor, con mucha más libertad, con capacidad de criticar el poder y donde a un Elon Musk no le pueden hacer lo que hicieron a Jack Ma. Tú cuando no tienes Estado de Derecho, que es lo que no tienes en China, no tienes rule of law, Eso tampoco, es. tampoco a la larga eres un destino muy atractivo de inversiones, porque tú no tienes nunca una seguridad sobre lo que tienes. En cualquier minuto llega el partido y te lo expropia Es y te que lo tu quita. empresa no es tuya porque te obligan a tener un Además, partener que es el partido, ¿no? Oye, Axel, que entonces, sé que vas sí, justo de tiempo y quiero hablar de los otros dos puntos que están también muy ligados, el anticristianismo, gnosticismo y el antihumanismo, luciferismo. Y esto también es curioso porque el comunismo lo han presentado como un humanismo o como la culminación del humanismo, como la ideología que iba a hacer posible que el hombre dejara de ser un lobo para el hombre y que fuera un hermano para el hombre. Y resulta que el comunismo realmente existente, es no. que la inspiración del comunismo es, por eso digo yo ahí, luciferina. Mm, El gnosticismo es una herejía
cristiana es una pretensión de conocimiento de la mente de Dios, o de las fuerzas que guían el universo, ponle el nombre que tú quieras, que tanto nazis como comunistas tenían como característica, porque ellos reclaman tener la llave para la construcción del paraíso sobre la tierra. Y esa llave es precisamente esta gnosis, este conocimiento, este proceso que te permite conocer, ¿no es cierto?, los secretos más ocultos de las fuerzas de la naturaleza y del universo, ¿ya? Que a ti, una vez que estás en posesión de ellos, te dan el poder y la posibilidad de depurar el mundo de todo el mal, que a tus ojos lo contamina. ¿Qué es lo que sostiene el cristianismo? Esto lo trata mucho Eric Voegelin, ¿ya? Todo este tema del gnosticismo de los nazis y de los comunistas. El cristianismo, y por eso es el principal enemigo, tanto de nazis como de comunistas, no es la propiedad privada ni eran los judíos, no, era la tradición judeocristiana, el cristianismo en particular. Lo que plantea es una visión muy realista de la vida, de la naturaleza humana, una serie de consejos para que no se desborde y una promesa de recompensa en el más allá. Y esto es lo decisivo, porque tanto los nazis como los marxistas plantean que la recompensa es en el más acá, que la perfección moral, el paraíso se puede conseguir y construir aquí. Y para eso además tienes que construir al hombre nuevo. Y yo lo tengo ahí citado, como los marxistas, los comunistas y como los nazis, los dos hablan igualmente de la construcción del hombre nuevo, ¿no? Y llega al punto que Trotsky habla del hombre nuevo en los mismos términos que lo planteaban los nazis, como un ser más hermoso, más inteligente, más armónico, más todo, obviamente más generoso, que se iba a extirpar el egoísmo del corazón de los hombres. Todo eso lo planteaban tanto los nazis como los comunistas. Si por eso te digo, son tan parecidos que es realmente impresionante. Y le hacen la guerra a las iglesias, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi, porque lo que los nazis buscan es el reemplazo. Si bien en la Unión Soviética se prohíbe derechamente la religión cristiana, también la islámica, pero se prohíbe toda religión, fundamentalmente la cristiana, en la Alemania nazi, para ahorrarse los conflictos tan frontales con la iglesia, lo que se intenta es subvertir el orden cristiano y nazificar el cristianismo, básicamente. Es una Bueno, que eso estrategia, y además lleva a arianizar a Jesucristo, al pero que lleva, claro, negaban que fuera judío. claro, y lo plantean como un antisemita, que era un ario, Eh, que venía, y que entonces echaba a los judíos del templo porque eran unos corruptos que querían venderlo todo. Entonces empiezan a nazificar y empiezan a tomar, y por eso es bien importante la encíclica de Pío XI, Mit Brennen das Sorge, porque él ahí habla en términos teológicos de lo que el nazismo está haciendo con el cristianismo y cómo toma conceptos del cristianismo y los carga con su ideología, ¿no? Y eso lo tengo yo analizado en el libro. Entonces los nazis básicamente detestan el cristianismo. Uno, porque es una religión semita, ¿ah? Viene de los judíos. Dos, porque la consideran una religión de débiles, de ovejas, que esto del amor al prójimo y todo, obviamente es incompatible con la idea de la superioridad racial, de imponerte por la fuerza frente a los demás. Y hace también inviable la revolución, la construcción del orden nuevo. Y este es el gran problema que enfrenta Marx, y por eso Marx dice la religión es el opio para el pueblo, ¿no? Y dice que el cristianismo es la religión en esencia. O sea, el opio es el cristianismo, porque te promete el paraíso en el más allá, entonces adormece todas las pulsiones revolucionarias de cambio y transformación en el más acá. Entonces tú no puedes construir el paraíso aquí cuando crees en la religión cristiana, porque te está diciendo, no, 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 si este es el valle de lágrimas, hay claro. que aceptarlo, hay que hacer lo que se puede, pero hay que aceptarlo, el paraíso viene más allá. Entonces Marx dice, bueno, eso lo único que hace a la gente es que acepten que van a ser explotados, abusados y todo lo demás, y esclavizados, y entonces no hagan nada al respecto. Entonces nuestro principal enemigo es el cristianismo, y la verdadera felicidad se va a conseguir recién cuando eliminemos el cristianismo. Entonces, es por eso digo que es luciférico, que aparte Marx tiene una cantidad de poemas satánicos, elogiando a Satanás y elogiando la obra, ¿no? Claro, además alguien así necesita matar a Dios, si ellos son los que... Sí, Ellos no eso es lo que necesitan a propone. Dios, ellos tienen que Ahora, matar. interesantemente Mussolini, que fue marxista, buena parte de su vida marxista, convencido y muy respetado por los círculos marxistas italianos, también es un ateo furibundo. A Marx nunca, a Mussolini nunca sus padres le transmitieron el cristianismo. Hitler fue bautizado católico, ¿ya? Pero él termina renegando absolutamente de eso y cae más bien en una forma de panteísmo, Ujú, que es esta idealización religiosa de la naturaleza, especialmente de la raza, a la que se le atribuyen cualidades místicas de todo tipo, ujú. etc. Eh, y
Y Mussolini tiene un artículo donde él dice que la religión es una enfermedad mental. Y de hecho, él define el fascismo como una religión y como un movimiento espiritual. Él dice que el fascismo es una religión y que es un movimiento espiritual y que tiene por objeto el reemplazo, esto no lo dice ¿no? así, era lo que buscaba, del cristianismo. Y empieza en un conflicto abierto con la Iglesia Católica, que era muy poderosa en Italia, y por ahí tiene que llegar a algunos acuerdos, ¿viste? Los italianos son más pragmáticos y tiene que aceptar, ¿no? No demoler completamente el orden católico cristiano, pero su propósito claramente fue el reemplazo de toda religión católica por el fascismo. Eso lo explica también Emilio Gentile, el historiador italiano, que lo tengo bien citado ahí, que no confundir con Giovanni Gentile, que fue el teórico del fascismo junto a Mussolini, ¿ya? Que también era un hombre que escribió un libro sobre Marx, con muchos elogios a Marx, ¿no? Y que fue una persona incluso en algún minuto citado, si no mal recuerdo, por el mismo Lenin y promovido por el mismo Lenin. Entonces, es importante entender, Hitler, Mussolini, Marx, Engels, Lenin eran todos visceralmente anticristianos. Y Solzhenitsyn dice que este tema del anticristianismo no es una especie de consecuencia de la doctrina Ni una marxista. feliz casualidad, no, 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 es parte raigal. es la esencia. La esencia es el anticristianismo. Lo más relevante dentro del marxismo, yo diría también del nazismo, es el anticristianismo. Por eso yo cito en el libro también a Hans Frank, que fue uno de los condenados por juicio de Nuremberg y fue ejecutado después. Hans Frank fue el que dirigió el exterminio en Polonia. Y él reconoce y dice, al final lo que nos pasó a nosotros en Alemania, como líderes nazis, fue que abandonamos el camino de Cristo. Nosotros rechazamos el cristianismo, a Dios, el camino de Hitler fue ese, el camino contra Cristo, contra la enseñanza de Dios, y por eso terminamos sucumbiendo y arrastrando a la catástrofe a todo un país. Yo creo que esa revelación, ese reconocimiento lo dice absolutamente todo. El marxismo tuvo idéntico propósito, ¿no? Y Solzhenitsyn comparte ese diagnóstico. Solzhenitsyn dice, ¿por qué pasó lo que pasó en Rusia y nos costó más de 60 millones de vidas solo en Rusia, esta revolución comunista? Porque nos olvidamos de Dios, dice. Axel, Eh, nazicomunismo, ¿por qué marxistas, leninistas y nazifascistas son gemelos ideológicos? En la editorial Ariel, eso es, segunda edición, y lleva, ¿cuánto tiempo lleva Sí, en...? está recién, pues, Ariel de Planeta, se Sí. va a publicar en España pronto. Eh, Quiero ir a España, a la Madrid, a hacer un lanzamiento de este libro ahora en unos meses más. No, este libro lleva 5 semanas, está en el número uno desde que salió y ha sido un ultra récord de venta. Hemos tenido que reimprimir con harta celeridad porque no se agota, hay quiebre de stock. La gente lo comenta muy, muy positivamente, lo difunden, lo regalan mucho. Están impactados por el contenido del libro. Aparte lo hice de manera que sea entendible. Así que Que usted es lo un... venda bien, que usted lo venda bien, que es necesario, que, Sí, claro. que se extienda este tipo de ideas que generen controversia. Eh, Incluso también, como has dicho en alguna ocasión, entre gente de derechas que no se acaba de enterar muy bien de lo que tiene enfrente, ¿no? Y nada, nos convocamos para la siguiente. Nos hemos quedado sin tiempo, pero yo quería haber también hablado contigo, Ariel, de Axel, de un libro eh, buenísimo que publicaste sobre Chile, que se titulaba El Chile que viene, publicaste en 2007. Sí. Hubo una reedición en 2019 que fue la que yo leí, porque yo la leí en Kindle, y ahí soltabas cosas fuertes, ¿no? Chile se encamina hacia el fracaso. En esto de ser profeta, hay una sensación muy agridulce, ¿no? Lo vi venir y por desgracia lo vi venir, ¿no? Es cuando no está uno muy satisfecho de haber tenido razón, ¿no? Pero bueno, se supone que ahora con Cast pueden cambiar las cosas. O se le ha votado precisamente para que cambien radicalmente las cosas y Chile vuelva a ser lo que fue, un referente para los países de Hispanoamérica, ¿no? Para que cambien las cosas. Y además ahora lo que tiene es el viento a favor, tiene al vecino con Milei piafando.
está Trump arriba, es decir, que se puede generar ahí una muy buena onda, ¿no? Una onda expansiva de la libertad, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Vamos a ver si hay la voluntad política para hacer cambios profundos. A partir de marzo recién vamos a tener esa respuesta, pero ya es hora que se vayan los socialistas corruptos, defensores de Nicolás Maduro que tenemos en el gobierno hoy día. Es que es de no creer, es de no Sí. creer. En fin, Axel, muchas gracias por tu tiempo y lo dicho, No, muchas gracias. que te vaya muy bien con este libro, porque este mensaje es muy importante, sobre todo para que los fascistas disfrazados de antifascistas, que es a los que dedicas el libro, ¿no? Sepan Sí, de qué va la cosa y que los tenemos calados. sí, los tenemos calados y que cada vez más gente entienda que los supuestos antifascistas en realidad son los verdaderos fascistas.